Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, yo estoy genial y muy emocionado de estar aquí con ustedes. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, en concreto, en la vida de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar el misterio detrás de las fotos que están volviendo locos a todos, esas imágenes que han desatado rumores y especulaciones sobre un amor secreto, o quizás no tan secreto. Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de que empecemos a bucear en este chisme jugoso, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre traemos contenido fresco y emocionante sobre sus estrellas favoritas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, para los que no estén tan familiarizados con estos nombres, déjenme darles una breve introducción. Altay Ulusoy es uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía. Es famoso por sus papeles en series como El secreto de Feria, Medcezir y The Protector, entre otras. Su talento, su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un ídolo en su país y en gran parte del mundo. Y por supuesto, Serine Sarıkaya, otra actriz de renombre. Su carrera también está llena de éxitos, con papeles protagónicos en series como Lale Devri, Medcezir y Fi. Serine es conocida por su belleza, su elegancia y su versatilidad como actriz, lo que la ha posicionado como una de las mujeres más admiradas de Turquía. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué estamos hablando de ellos juntos? Pues bien, la respuesta está en esas fotos que circulan por todas las redes sociales y que, literalmente, han enloquecido a los fans. ¿Qué es lo que las hace tan especiales? ¿Qué es lo que las hace sospechosas? Pues verán, en las imágenes se les ve muy cercanos, compartiendo momentos de complicidad y, en algunos casos, incluso gestos que podrían interpretarse como algo más que amistad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente amor? ¿Es solo una estrategia de marketing? ¿O simplemente son buenos amigos? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. La información que tenemos se basa principalmente en lo que vemos en las fotos y en los rumores que circulan en los medios. Los rumores de una posible relación entre Altay y Serine no son nuevos. Ya en el pasado, cuando trabajaron juntos en Medcezir, se especuló mucho sobre un posible romance. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación romántica, afirmando que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿qué hacía que estos rumores se mantuvieran vivos? Pues la química en pantalla, amigos míos. Y es que cuando dos actores tienen una conexión especial, que se ve en la mirada, en la forma de interactuar, en la naturalidad con la que se relacionan, es inevitable que el público se pregunte si esa magia traspasa la ficción. En Medcezir, Altay y Serine interpretaban a dos jóvenes que se enamoran. La historia de amor, llena de altibajos, de momentos felices y tristes, cautivó a la audiencia turca y de muchos países. La pareja protagonista, con sus interpretaciones convincentes, logró que el público se involucrara emocionalmente en su relación. Y claro, el morbo de saber si esa química era real o solo producto de la actuación, alimentó aún más el interés por sus vidas privadas. Ahora, con estas nuevas fotos, la historia parece repetirse, aunque con un giro. En esta ocasión, las fotos parecen ser más comprometedoras, más íntimas. Se les ve paseando juntos, compartiendo risas, y en algunas de ellas, se aprecia una química innegable. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha despertado de nuevo esta ola de especulaciones? Un factor importante a considerar es el tiempo. Los actores, como cualquier persona, cambian, evolucionan. Sus vidas personales también pasan por diferentes etapas. Quizás en el pasado no estaban en el mismo momento vital, o quizás sus agendas profesionales no les permitían dedicar tiempo a una relación. O tal vez simplemente no estaban interesados en una relación. Pero ahora, con estas nuevas fotos, la situación podría ser diferente. Los dos están solteros, o al menos, no se les conoce ninguna relación sentimental estable. Sus carreras profesionales están en un buen momento, lo que les permite tener más libertad y tiempo para dedicarse a sus vidas personales. Y sobre todo han madurado, han crecido como personas.
Quizás lo que antes no era posible, ahora sí lo es. ¿Dónde fueron tomadas estas fotos? ¿En qué contexto? Esa es otra de las claves. Algunas de las imágenes parecen haber sido tomadas durante rodajes o eventos promocionales. Otras, en cambio, parecen ser más personales, capturadas en momentos de ocio. Esto ha alimentado aún más los rumores sobre la naturaleza de su relación. Los paparazzi, siempre al acecho, han hecho su trabajo. Han captado momentos íntimos como cenas románticas, paseos en la playa, salidas nocturnas. Fotos que sin duda han alimentado los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en ellas? Son pruebas irrefutables de una relación sentimental. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. A veces los actores se ven obligados a fingir una relación para promocionar un proyecto, para crear expectación, para mantener el interés del público. Y otras veces simplemente son amigos, que disfrutan de su compañía y que no tienen miedo de mostrarse juntos en público. Lo que sí sabemos es que profesionalmente ambos están en un momento muy bueno de sus carreras. Aatai sigue cosechando éxitos con sus proyectos, y Serrini también está muy activa, participando en nuevas series y películas. Esto podría ser un factor a tener en cuenta. ¿Podría ser que estén utilizando este supuesto romance para generar más interés en sus trabajos? O por otro lado, ¿podría ser que estén tratando de mantener su relación en secreto para proteger su privacidad? El mundo del espectáculo es un juego y los actores son, en cierta medida, sus peones. Tienen que lidiar con la presión de los medios, con los fans, con las expectativas del público. Y a veces tienen que sacrificar su privacidad para mantener su carrera. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, todo es susceptible a la especulación. Los medios de comunicación y los fans siempre están buscando nuevas noticias, y cualquier pequeño gesto, cualquier foto, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. La vida de los famosos es un constante escrutinio, y cualquier cosa que hagan, digan o dejen de hacer, es analizada, comentada y juzgada. En este caso, es importante analizar las pruebas con cautela. Las fotos son, en definitiva, eso, fotos. No podemos saber con certeza qué es lo que ocurre entre ellos, que sienten el uno por el otro. Solo ellos conocen la verdad. No podemos saber qué ocurre a puerta cerrada, qué conversaciones tienen, qué sentimientos comparten. Solo podemos especular, imaginar, soñar. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Pues que la química entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya es innegable. Han trabajado juntos en varias ocasiones, y la conexión que existe entre ellos es evidente. Las fotos que han salido a la luz han alimentado los rumores sobre una posible relación, pero la verdad, como suele ocurrir, solo la conocen los protagonistas. La química en pantalla, la complicidad fuera de ella, los rumores que se alimentan y se propagan. Todo esto crea un círculo vicioso que mantiene a los fans enganchados, a los medios expectantes y a los protagonistas en el centro de la polémica. Pero, ¿qué es lo que buscan realmente los fans? ¿Una confirmación de su amor? ¿O simplemente disfrutar de la fantasía de que sus ídolos estén juntos? Así que, ¿amor secreto o simple amistad? La respuesta aún es un misterio. Lo que sí sabemos es que ambos son dos grandes profesionales, talentosos y admirados, y que sus vidas personales son de interés para muchos de nosotros. La intriga es el motor de este tipo de noticias. El misterio, la duda, la incertidumbre son ingredientes perfectos para mantener el interés del público. Y al final, lo importante es que los protagonistas sean felices, independientemente de si están juntos o no. Pero vamos a profundizar un poco más en la trayectoria de estos dos actores, para entender mejor por qué sus vidas amorosas son tan relevantes para el público. Aatai Ulusoy, el rey de la televisión turca. Aatai Ulusoy, nacido el 23 de septiembre de 1990 en Estambul, Turquía, es mucho más que un simple actor. Es un fenómeno de masas, un ícono de estilo, un referente para muchos jóvenes. Su ascenso a la fama fue meteórico gracias a su talento, su atractivo físico y su carisma. Su debut en la actuación fue en 2010, en la serie Anferia Koydum, donde compartió créditos con Serrini Sarkaya. Fue en esta serie donde comenzó a forjarse su imagen de galán, de actor romántico, de hombre ideal. Su personaje Emir Sarrafolu conquistó el corazón de millones de espectadores y catapultó a Aatai a la fama.
Después de El secreto de Feria, Aatay participó en otras series exitosas, como Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que consolidó su estatus como estrella de televisión. En Medcezir, Aatay demostró su versatilidad como actor, interpretando a un joven problemático que encuentra el amor y la redención. Pero Aatay no se ha limitado a la televisión. También ha incursionado en el cine con películas como Delival y Yerde. Además ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo, siempre buscando nuevos desafíos y nuevos retos. En los últimos años, C. Concedilla. Aatay ha protagonizado la serie original de Netflix The Protector, que le ha dado reconocimiento internacional. En The Protector, Aatay interpreta a un joven que descubre que tiene poderes y que debe proteger Estambul de una amenaza ancestral. La serie, con sus escenas de acción y sus efectos especiales, ha conquistado a un público global, y ha consolidado a Aatay como una estrella internacional. La vida personal de Aatay Ulusoy siempre ha sido objeto de interés para los medios de comunicación. Se le han atribuido romances con varias actrices, pero él siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Su hermetismo, su discreción, han alimentado aún más el misterio y la especulación sobre su vida amorosa. Serine Sarkaya, la musa de la televisión turca Serine Sarkaya, nacida el 1 de julio de 1991 en Ankara, Turquía, es una actriz, modelo y cantante que ha conquistado el corazón de millones de personas con su belleza, su elegancia y su talento. Su carrera ha estado llena de éxitos, y su nombre es sinónimo de calidad y profesionalismo. Serine comenzó su carrera como modelo, y pronto llamó la atención por su belleza y su carisma. En 2010, debutó en la televisión con la serie Lale Devri, donde interpretó a una joven que se enamora de un hombre mayor. Su interpretación fue muy bien recibida por la crítica y el público, y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. En 2013, Serine protagonizó la serie Medcezir, junto a Aatay Ulusoy. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja protagonista se convirtió en una de las más populares de la televisión turca. La química entre ellos era evidente y los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Pero Serine no se ha limitado a la televisión. También ha incursionado en el cine con películas como Behzat C. Concedilla, Ankara Yanyor y Ikimizingerin. Además ha demostrado su talento como cantante participando en varios proyectos musicales. En los últimos años, Serine ha protagonizado la serie Fi, una serie web que rompió récords de audiencia en Turquía. En Fi, Serine interpreta a una bailarina que se enamora de un psicólogo. La serie, con sus escenas sensuales y sus temas controvertidos, generó mucha polémica, pero también le dio a Serine un reconocimiento aún mayor. Serine Sarkaya es una mujer de armas tomar. No tiene miedo de expresar sus opiniones, de defender sus ideales, de luchar por lo que cree. Es una actriz que se preocupa por su trabajo, que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma, y que siempre está buscando nuevos desafíos. La vida personal de Serine Sarkaya también ha sido objeto de interés para los medios de comunicación. Se le han atribuido romances con varios actores y empresarios, pero ella siempre ha mantenido su vida privada con cierta discreción. Su belleza, su elegancia, su talento y su misterio la han convertido en una de las mujeres más admiradas de Turquía. El encuentro de dos destinos, Aatay y Serine La historia de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya es la historia de dos jóvenes talentosos que se conocieron, se enamoraron, y que han recorrido un camino similar en la industria del entretenimiento. Han trabajado juntos en varias ocasiones, y la química que existe entre ellos es innegable. En El secreto de Feria, Aatay y Serine interpretaron a dos jóvenes que se enamoran en un entorno social diferente. En Medcezir, la historia se repitió pero esta vez con un enfoque más juvenil, más moderno. En ambas series la conexión entre ellos fue evidente y los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Pero, ¿qué es lo que hace que la química entre ellos sea tan especial? ¿Qué es lo que atrae a la gente hacia ellos? Pues probablemente su talento, su belleza, su carisma, y la forma en que se complementan. Son dos personas que se entienden, que se respetan, que se admiran. Y eso se nota en la pantalla. Pero, ¿qué es lo que ocurrirá ahora? ¿Confirmarán su relación? ¿Seguirán negándolo? ¿O simplemente dejarán que el tiempo ponga las cosas en su lugar? La verdad, como siempre, solo la conocen ellos.
Pero mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos especulando, imaginando, soñando. Seguiremos buscando pistas, analizando fotos y esperando que algún día nos revelen la verdad. Y como siempre en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. La realidad y la ficción se mezclan y los límites se difuminan. Y al final, lo importante es que disfrutemos del espectáculo y que nos dejemos llevar por la magia del amor, la intriga y el misterio. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿O simplemente son buenos amigos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus mensajes abajo. Gracias por ver el vídeo. Me ha encantado compartir este chisme con ustedes. Recuerden que siempre es importante mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por todo lo que se dice en los medios. Disfrutemos de la especulación, pero sin olvidar que la verdad solo la conocen los involucrados. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.